Listo, está grabando. Ahora sí está grabando. Ricardo Roll te está esperando. Bien, intubación. A ver, yo les hago una consulta. ¿Ustedes qué creen? Que yo, imagínense que yo tengo que hacer un pozo de, no sé, 1500 metros. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Que yo hago el pozo de un solo tirón? ¿O de dos tirones, no sé? Y después voy entubando. ¿Entubo todo de una? ¿O cómo creen ustedes que se haría? ¿Qué consideran? ¿Qué han escuchado? ¿Qué se imaginan? Se hace una sola vez y después se intuba todo de uno, ¿no? Bien, quería que alguien me comentara cómo lo había visto. Bueno, usted posiblemente ha visto cómo se hace un pozo de agua, ¿puede ser? ¿Ha visto alguna vez cómo hacer un pozo de agua? Sí, sí. Bien, por ahí viene el tema entonces. ¿Qué sucede? Buenas tardes, Ricardo. Ahí recién estamos arrancando la unidad 3, así que no se da problema. De todas maneras la estoy grabando la clase, así que no pasa nada. Bueno, el tema es que en los pozos de agua, cuando uno perfora, ¿sí? Como son pozos, digamos, son profundos, pero no tan profundos, 200 metros, 300 metros, todo lo que es la zona cordillerana acá de la zona oeste de Argentina. En algunos lugares sí, son más de 1000 metros, pero normalmente los pozos de agua sí, se perforan completamente y se entuban al final, ¿bien? Acá nosotros no podemos hacer eso, porque tenemos algunos riesgos, como ser, por ejemplo, que se me empieza a desboronar el pozo. Imagínense que yo hiciera de un tirón un pozo de, no sé, 2000 metros. Y bueno, en algún momento se me puede empezar a desboronar. Entonces lo que yo voy a ir haciendo va a ser lo siguiente. La clase pasada vimos que yo al momento de empezar a perforar, lo que yo tenía era una bodega con un cañito. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese cañito? Que iba ahí, era un cañito chiquito. A ver si alguien tiene buena memoria. ¿Alguno que quiera un 10? ¿Que quiera un asado? Ajá, el recuerdo del profe, no es mentira lo del asado. Ernesto, ahí si el PDF que no está ahí en la página. Profe, la unidad 3 no está en la página. No, es lo que estamos viendo ahora. Eh, Todavía no sé, creo que no se las he habilitado. Después de que terminemos, o en el recreo, después de que terminemos de explicarlas, se la voy a habilitar para que ya puedan descargar la teoría y leerla y voy a subir la clase. Bueno, ¿nadie se acuerda cómo se llamaba el cañito ese que estaba ahí cuando empezamos a perforar? Em, Empieza con C y termina con Elar, el Celar. No sé si se acuerdan. Bueno, entonces nosotros ¿qué hacemos? Montamos algo que se llamaba pipa y salida lateral. Una pipa y salida lateral, o sea, ahí, así, una pipa y salida lateral. ¿Para qué? Porque por acá va a ir saliendo todo el lodo que va a ir al desgasificador, que va a ir al zarando y demás cuestiones. Entonces nosotros vamos a empezar a perforar hasta cierta profundidad. ¿Sí? Perforamos hasta cierta profundidad, cementamos, ¿bien? Ahora viene mi obra de arte, los dibujitos, cementamos, y ya van a ver cómo se cementa, por ahora no se preocupen en ver cómo meten el cemento, ¿no? Pero ya lo van a ver. Bien, cementamos, y después ¿qué hacemos? Seguimos perforando, ¿bien? Seguimos perforando hasta cierta profundidad, no sé, supongamos hasta, estos fueron 500 metros, vamos a considerar metros, después seguimos perforando hasta, no sé, 1300, eso depende de muchas cosas, seguimos perforando ahí. Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar otro caño más, que lo voy a bajar por dentro del primero. Entonces, tiene que ser más chico, tiene que ser más finito. ¿Sí? Entonces, lo bajo por dentro. ¿Y qué voy a hacer? Y bueno, voy a tener que cementar. Yo siempre, cada vez que bajo un caño, tengo que irlo cementando. Entonces lo vamos a cementar. Ahí, boom, ya van a saber cómo se cementa, cemento, cemento.
Y así es que se va haciendo. ¿Bien? Se va perforando a tramos y se va bajando un caño. Siempre de forma telescópica, como las cañas de pescar. Bueno, no sé si alguno habrá ido a pescar, las cañitas telescópicas, esas que quedan cortitas, uno las va estirando. Bueno, así es como se va entuando, se perfora cierta profundidad, se baja un caño, se cementa y así. Bien, ¿cuántos caños pueden haber, digamos, entubados en un pozo? 2, 3, 4, 5, 6. Como mínimo, y acá se lo voy a anotar con rojo, mínimo 2 caños. Como mínimo. Ese caño es un caño que va a ir cementado en el pozo y yo no lo voy a tocar. Bien, va a estar ahí aguantándose, no sé, 50, 60 años, 80 años, bueno, dependiendo del pozo, ¿no? O sea que, como mínimo 2 caños que yo no toco. La parte de esto, gente, es los nombres. La parte difícil son aprenderse los nombres. Que es lo que yo quiero empezar a enseñarles ahora. Los nombres son un poquito lo más difícil de aprender. ¿Sí? Todos los caños se llaman casing. Todos. Casing. Casing. Son todos casing. Se escribe casing, se pronuncia casing. Son todos casing. El primero, el segundo, todos los que puse son casing. Todos los que se van en el pozo, o sea, que van a ir metidos en el pozo, que van a formar la pared del pozo, digamos, o sea, la estructura del pozo, se llaman casing. Le voy a poner una E ahí para que recuerden que es casing. Se escribe casing, se pronuncia. Lamentablemente es así, gente. No se enojen conmigo, es así, pero yo se los enseño para que lo sepan. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? O sea, para empezar a diferenciarlo, porque no es lo mismo la primera cañería que bajé que la segunda, que las terceras y así. Las cañerías que se conocen son el primer casing que se baja, que es la primera, que está acá, se llama cañería guía. ¿Sí? Es un casing, pero le dicen cañería guía. Cañería guía. Vamos a bajar la guía. Estamos bajando la guía, te dicen. ¿Qué quiere decir eso? Que ya han perforado el primer tramo y están bajando los caños de la guía. Después podemos tener una intermedia o de seguridad. Podemos tener otra que se llama aislación. Y podemos tener un liner, otra palabra rara, liner, se pronuncia liner, donde este liner puede ser una intermedia o puede ser una aislación. Oh, qué trabalengua, profesor. Sí, es un trabalengua esto, pero bueno. ¿Qué quiere decir que sea? A ver, voy a achicar un poco, si no, no se ve. Achicar, no. Muy chiquito. Ahí está, perfecto. Todos son casing, ¿sí? Todos. Casing es como caja, sería como, no caja, sino como, bueno, lo que rodea. Entonces, recibes distintos nombres según la funcionalidad que tiene. Todos van a decir, profe, para que no se desborone el pozo. Sí, pero no es solamente para eso. Y es lo que vamos a empezar a ver. ¿Me van siguiendo? ¿Me escuchan bien? ¿Alguno tiene problemas de conexión? Voy a compartir. Ahí está. Fíjense, a ver, leamos. El casing en un pozo petrolero es la primera barrera para evitar la contaminación de las aguas superficiales. Lo voy a para que se vea mejor. Ahí está. El casing es el medio necesario para darle estabilidad mecánica a las paredes del pozo y permite aislar zonas someras con problemas. No zonas solo someras, sino cualquier zona. Y somera quiere decir que no es muy profundo. ¿Sí? Acá en Mendoza le decimos pandito.
Cuando un pozo pandito quiere decir un pozo somero, que no es muy profundo. Mientras se está perforando, el casing es el medio necesario para montar la BOP. Ya vamos a hablar de eso. Durante la vida del pozo, el casing es el medio donde se montará la boca de pozo y se anclan y alojan los equipos de extracción o inyección. Bueno, fíjense que siempre dicen el casing. Tiene muchas funciones. La primera es evitar contaminación de las capas acuíferas. ¿Cuál creen que será de todas las cañerías que bajé? ¿La primera o la segunda? Yo en el ejemplo anterior bajé dos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la que creen que será el casing? ¿La que bajé primero o la que bajé segundo? Miren que bajé, se ponen que bajé esta primera que está pintado con celestito el cemento y después bajé esta que es marroncito y que está con amarillito, verde. ¿Cuál creen que va a ser el primer casing que va a proteger los acuíferos? ¿El primero o el segundo? Eso es lo que tienen que decir, ¿primero o segundo? Ahí me respondieron. El primero, muy bien, Ernesto. El primero. Entonces la cañería guía tiene esta funcionalidad que es permitir. Ahí está. Aislar las zonas de acuíferos con agua dulce. Y también tiene otra función más que las vamos a ir hablando. Permite montar la BOP. ¿Se acuerdan de las BOP que hablamos? Se las nombré de la clase pasada. La BOP, el sistema BOP era uno de los 5 sistemas que conformaban un equipo de perforación. Teníamos sistema de izaje, sistema de inyección, sistema... Ahí Sebastián. Ahí entró Sebastián. Hola Sebastián. Ahí está. Ya está aceptado. Arrancamos hace unos minutitos, pero ya está siendo grabada la clase. No se preocupe. Bien. Permite montar la BOP. La BOP era el quinto sistema que todavía no lo hemos visto, que lo vamos a ver recién en la unidad que viene, o en la última de perforación. Después, ¿qué pasa? Después yo bajé, acá en este pozo habían solamente 2 caños. Esos 2 caños serían la cañería guía o casing guía. Y la última que bajé va a ser la cañería de aislación. Siempre la última cañería que yo bajo se llama aislación. Es la última cañería que yo bajo. Aislación. Siempre. Es la última cañería que yo bajo. Y es por la que... Hola, chavo. O sea, vamos a silenciar ahí. Es la última cañería que yo bajo y es por donde voy a bajar mi sistema de extracción. Es por donde bajaré el sistema de extracción. O sea, la última. ¿Bien? Es la que queda enfrente de la capa de interés. ¿Y qué pasa con la intermedia o seguridad? Bueno, la cañería intermedia o seguridad son cañerías que se bajan. O sea, en este caso un pozo, yo le puse 2 caños. Este es un pozo no muy profundo. Nunca un pozo de 2 caños no va a tener más de 1500 metros, más de 1300 metros. Bien. Entonces lo voy a poner acá, pozo poco profundo. Pozo poco profundo. ¿Qué pasa si el pozo ya es más profundo y va a tener 3 cañerías, va a tener 4 cañerías, va a tener 5 cañerías, va a tener 6 cañerías? Mientras más profundo sea el pozo, más cantidad de caños vamos a ir bajando y cementando. En el caso de la intermedia o de seguridad, son cañerías que se bajan después de la guía, se bajan después de la guía y tienen como función, después de la guía, y tienen como función darle estabilidad al pozo a esa profundidad o aislar problemas.
¿Qué problema se les ocurre que pueda tener un pozo además de desboronamiento o además de una surgencia? ¿Qué otro problema podría haber en un pozo eh, que estoy perforando? ¿Qué se les ocurre? Pero imaginemos. ¿Qué otro problema podríamos tener en un pozo? A ver. Perdón, no lo escuché. ¿Algún valiente? ¿Contaminación de napas? Sí, podría ser, pero supongamos que ya la cañería guía ya la hicimos. O sea, la pusimos, la de las capas de agua, y seguimos un poco más profundo. Ya no hay más napas de agua dulce. No sé, estamos a 8000 metros. Pero puede haber algún otro problema. ¿Sí? No lo escuché, Alex. Obstrucción. ¿Una obstrucción? Puede ser. A ver, imagínense. ¿Qué pasa cuando ustedes riegan arriba de un piso con hormigón? El agua se va, o sea, una parte se absorbe. Sí, que nos encontremos una napa de agua, puede ser, pero no sería, puede ser agua salada, sí. Filtraciones, ahí está. Las filtraciones, bien, se dio cuenta con el ejemplo. Anda rápido, Ernesto, ¿eh? Estas filtraciones, ¿qué suceden? Si son pequeñas, poquitas, no pasa nada. Es como siempre tenemos una pequeña filtración de humedad hacia adentro. Bien, nada más que si es muy poquita, no se nota. Pero si ya es muy grosera, esa pequeña filtración pasa a ser algo que se llama pérdidas de circulación. Pérdidas de circulación. O también, como dicen, la capa chupa. La capa chupa. ¿Han escuchado el dicho ese? Chupa como albañil recién pagado. No sé por qué, si alguno labura de albañil, no sé si toman mucho, ¿por qué le dicen eso? Bueno, pérdidas de circulación. La capa chupa, así, vulgarmente dicho. Son capas que nosotros vamos a tener en las cuales... Uy, se me está quedando sin batería. Bueno, ahí conecto. Están formadas por clastos muy grandes. Imagínense una capa llena con muchas piedras bolas. Piedras bolas, ahí. A ver, las voy a dibujar porque si no. Hay muchas piedras bolas. ¿Qué va a pasar cuando yo perfore esa capa? Todo el lodo, ¿para dónde se me va a querer meter? Se me va a querer meter a la capa de esta de piedras bola, porque si es, supongamos que sea solo piedra bola o mucha piedra bola y poca arena o poca arcilla, se me va a meter por ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se me va a empezar a ir el lodo, se me va a empezar a meter el lodo acá adentro y va a llegar un momento tal, o sea, se me va a meter el lodo ahí o se me va a meter acá, también eso también tiene piedra bola. Va a llegar un momento que el nivel va a empezar a bajar en el pozo que yo estoy perforando, y si yo tengo además de esta capa, tengo otra capa que tiene presión, ya sea de agua, gas, petróleo, lo que sea, va a empezar a meterse. Y ahí vamos a tener los problemas que ustedes pueden haber visto en una película que se llama surgencia. Bien, todo tiene que ver con todo, yo se lo voy relacionando de a poco, perdón si los mareo mucho, sin mucho contenido, pero la mejor manera de aprenderlo es irlos relacionando. Entonces, ¿qué sucede? Hay varios métodos para tratar de controlar, bueno, esto ya lo vamos a ver más en las últimas unidades. Hay varios métodos para tratar de controlar estas pérdidas de circulación. Una manera es meterle al lodo pedacitos de nuez molida, celofán, a veces pelotitas de vidrio, chiquititas, microesferas de vidrio, y hacer, digamos, mientras estoy perforando, yo todavía no bajo el caño, ¿sí? No he bajado la cañería, solo le estoy diciendo que estoy perforando y paso por una capa que tiene mucha pérdida de circulación. Entonces se bombean este celofán o obturadores que se llaman, y yo podría llegar a tapar esa pérdida de circulación. Pero eso funciona un tiempo y después se vuelve a salir. Si la pérdida es muy grosera, es muchísima, no me va a quedar otra gente que bajar una cañería intermedia o también conocida como cañería de seguridad, ¿sí? Esa es una de las principales funciones que tiene esta cañería.
Por ahí también se baja por una cuestión de si yo voy a perforar un pozo de 3000 metros y sí, voy a perforar la guía y después voy a perforar y bajar la intermedia de seguridad, porque no voy a correr el riesgo de ir de 500 metros hasta 3000 sin caño y que se me esborone el pozo, que se hinchen las arcillas. La clase pasada hablamos de que se hincharan las arcillas, lo del lodo, eso. Que si tenía agua se hinchaban las arcillas, que era cuando se hacían los cascarones, que se los expliqué. Entonces, normalmente siempre en los pozos que no son someros, es decir, que son un poco más profundos, se bajan como mínimo una intermedia o también conocida cañería de seguridad. ¿Sí? La cañería de aislación, como ya les dije, va a ser la última cañería que se va a entubar. Y voy a limpiar un poco esto porque quedó re feo el dibujo. Y esa es la última que queda cementada y entubada en el pozo. Pero también le expliqué algo de los liners. ¿Qué serán los liners? Oh, tantos nombres, ¿no? Bueno, un liner también es un caño. Nada más que tiene una diferencia, que es que ese liner, fíjense, ¿qué pasa con todas las cañerías? La cañería guía, la intermedia de seguridad, ¿hasta dónde van? O sea, se van hasta el fondo, pero llegan todas a superficie. No sé si lo vieron. Llegan todas a superficie, todas. Y ya les voy a explicar cómo se enganchan acá arriba. Eso. Pero llegan todas arriba. Imagínense, yo qué sé yo, entubé. Voy a limpiar un poco, bánquenme el dibujo, si no, no se va a entender. Vamos a limpiar un poquito. Vamos a poner ese. Bueno, yo, por más que haya perforado, no sé, supongamos, la primera yo les dije que íbamos a llegar hasta los 500 metros y la entubábamos, la cañería guía, entubábamos y cementábamos. Después, ¿qué pasa de los 500? Después de los 500 vamos a perforar hasta los 1500. Bien, estamos en 500, taca, taca, 500 metros, y ahora vamos a los 1500 metros. ¿Qué pasa? Yo perforé y entubé la guía y llegué hasta los 500. Entonces me están quedando 1000 metros sin caño. 1000 metros sin caño, antes de que baje la cañería. Sin embargo, yo no voy a bajar 1000 metros de caño nada más. Voy a bajar 1500 metros, siempre hasta superficie. Bien. Entonces, esa es una característica que tienen similar la cañería guía, intermedia o de seguridad y aislación. Que todas van hasta superficie. Hasta que vino alguien y dijo, che, pero ¿por qué todas hasta superficie? Estamos gastando un montón de muchísima plata. Estamos gastando mucha plata. Dice, ¿cómo puede ser que lleguen todas hasta superficie? Bueno, hasta que viene alguien y se le ocurrió y dice, no, no quiero gastar más plata. Estamos en crisis, no vamos a gastar un peso. ¿Qué hacemos? Y bueno, bajemos un liner. ¿Un liner? ¿Qué es eso, ingeniero? No lo he escuchado nunca. Esto es un liner. Un liner también es una cañería. Estamos hablando de cañería, así que no se imaginen que va a ser otra cosa. También es una cañería, pero con la diferencia que este liner no llega hasta arriba, ¿sí? Sino que se cuelga de otra cañería que ya estuvo, que puede ser una guía, puede ser una intermedia, una de seguridad, lo que sea, pero es otra cañería que ya está. Se cuelga, así, tiene un sistema de mordaza, se cuelga y llega hasta abajo. Entonces imagínense la cantidad de caños que yo me estoy ahorrando para llegar hasta arriba. No hace falta que llegue hasta arriba. ¿Bien? Pero siempre un liner se tiene que colgar de otro caño. ¿Bien? Y obviamente se puede cementar este liner. Se puede cementar, si lo cementamos, o alguien que quiere entrar, no está bien. Lo cementamos, ahí track, ahí cementadito, bla, y listo. Entonces un liner puede ser una cañería de aislación, sí, puede ser una cañería de aislación. Puede ser un intermedio de seguridad, sí, puede ser una intermedia de seguridad. Y pregunta para ustedes, ¿puede ser una cañería guía? Recuerden que siempre tengo que tener un caño entubado para poder bajarlo como mínimo. A ver si alguien se anima a responder. Le pongo una ficha a Ernesto. A ver. Ay, Ernesto no respondió esta vez. González le ganó. No, González. Me temo decirle que no. Un liner no puede ser una cañería guía. ¿Saben por qué?
porque ¿dónde la voy a colgar? No se puede colgar del cellar, del cañito chiquitito ese que yo tengo en la bodega. No se puede colgar de ahí. Solo se puede colgar de una cañería guía, de una intermedia o de seguridad. ¿Bien? No puedo colgarla del cañito chiquito ese que tenía ahí apenas empieza a perforar, porque ese cañito tiene, no sé, 2 metros. Como mucho, exagerando, nada. Mm, Entonces el liner necesita mucha, o sea, necesita mínimo para poder engancharse 50 metros como mínimo de caño. ¿Bien? ¿Bien? Porque tiene un colgador y hay que dejar algo que se llama overlap, que sería un o sea, que se mete un poco por dentro del otro caño. ¿Bien? Eso sería, digamos, un solapamiento. Ahí está, como que se solapa, se mete un poquito adentro. Y ese poquito, como mínimo, tiene que ser 50 metros. Normalmente no es 50 de más, 180 metros, 50 metros, bastante. Entonces, un liner puede ser una intermedia, puede ser una aislación, puede ser una de seguridad, pero no puede ser una guía. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos la cantidad de nombres que les acabo de decir? Repasemos rápidamente. Un pozo como mínimo puede tener 2 caños, ¿sí? Que van a ser la guía y la aislación en el caso de que sean 2. Mientras más profundo sea el pozo, más cantidad de cañerías va a tener. Por ejemplo, si es un pozo como los de Salta, puede llegar a tener hasta 6 cañerías. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta cuántas cañerías tengo? Y bueno, lamentablemente no me puedo dar cuenta cuántas cañerías tengo. La única manera es yéndose a algo que se llama el legajo del pozo. El legajo del pozo es el libro ese donde está todo documentado. Qué caños he bajado, de qué diámetro, de qué espesor, de todo, qué sistema de extracción tiene. Bien. Pero yo puedo decir como mínimo cuántos caños tiene. Como viendo algo que se llaman las secciones. Las secciones de las cañerías. Bueno, y ahora les voy a hablar un poco de las secciones. Bueno, déjenme que lo borre esto. Al final no sé para qué hago el PowerPoint si después lo termino dibujando todo. Pero bueno, creo que les queda más claro así a veces que vamos borrando. Bueno. Entonces yo voy a un pozo, supongamos, y alguno me dice, profe, ¿cuándo? O sea, ¿cómo me doy cuenta? A ver, el profesor, ¿cómo me explicó para darme cuenta cuántos caños tengo? Bueno, no te vas a poder dar cuenta con exactitud, vas a tener que ir al legajo del pozo, pero medianamente van a poder saber como mínimo cuántos caños tiene ese pozo. Bien. Y vamos a eso. Una vez que el pozo ya se entubó, olvidémonos de la perforación. El pozo se perforó y se entubó. Yo me voy a encontrar con esto en el campo. Me voy a encontrar con este dibujito que les voy a mostrar ahora. ¿Dónde está? Acá. Ahí se los muestro. Bánquenme un segundo. Uso, compartir. Ahí está. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Se ve medio fierito. Lo voy a hacer más grande. Ahí está, medio feo. Ahí está. Bueno. Acá, ¿qué es lo que se ve? Bueno, lo que se ve es lo siguiente. Yo en cada... Y después les voy a mostrar una foto de un... Ay, no lo tengo en esta computadora. Bueno, después del recreo les muestro una foto de cómo sería una boca de pozo real. Yo tengo una brida acá. O sea, una brida son 2 aros, ¿bien? Atravesados por un bulón. Un bulón es tuerca y tornillo. Dicho de esa manera, entonces tenemos acá esto. Después de otro color, vamos a dibujar. Vamos a remarcar estas. ¿Sí? Después de otro color, vamos a dibujar esto. Bueno. Bien. Son como, a ver, es una brida. ¿Sí? Eso se llaman secciones. La primera que vemos, que es la que está acá abajo, todas fíjense que tienen 2 salidas. Esa y esa, esa y esa, esa y esa. Esas salidas pueden estar tapadas, no siempre se ven en los pozos. ¿Okay? Pueden estar tapadas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, cuento las secciones.
Acá abajo tengo una, es muy fácil distinguirla, ya van a ver que es súper fácil. Tengo esa sección que se llama sección A, sección B, sección C. Y esta chiquitita que está acá arriba todavía no la vamos a explicar porque no la vamos a ver. Esta que está acá es una chiquitita que no tiene caños. O sea, no tiene caños entubados, sino que tiene la cañería de producción que es la que va colgada ahí arriba. Entonces, acá tenemos tres secciones. 1, 2, 3. A, B, C. Entonces, como mínimo, gente, si tengo, y otro, le doy una aclaración, por cada sección yo tengo un caño colgado. Como mínimo, ¿cuántos caños entubados tengo en este pozo? Si lo veo así. 100 cada uno va una. A ver el chat ese, quiero que explote. ¿Cómo? 3, bien. 3. Y bueno, y muy bien. 3 como mínimo tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Yo estoy seguro que tiene 3? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo asegurar que hay 3? A ver, ¿quién se le ocurre? ¿A alguien se le ocurre por qué no puedo asegurar con exactitud que hay 3 caños ahí? Tiene 5 tramos, profe. No, no sé. Bueno, usted sí, sin ver el dibujito abajo, pero, o sea, si yo veo la boca, la pregunta es la siguiente. Si yo veo, esto se llama boca de pozo, esto que están viendo ustedes. Eso es la famosa boca de pozo. Si yo veo esa boca de pozo, no puedo saber, no, en realidad no puedo asegurar que hay 3 cañerías. Como mínimo hay 3, pero más de 3 pueden haber también. ¿Por qué? Porque puede haber otro caño que no llegaba hasta arriba. ¿Cuál era ese otro caño? ¿Alguien se anima? El liner, profe. Muy bien. Liner. Puede haber un line. Entonces, ahí sí o sí tengo que ver el legajo del pozo. Pero bueno, ¿de qué me sirve ver si hay tantas secciones o no? Y bueno, si yo veo muchas secciones en un pozo, que son como carreteles así bridados, son bridas, por cada brida va a haber una cañería. Entonces, mientras más alto sea eso, me está diciendo que el pozo es más profundo. ¿Me entienden? Pero les voy a mostrar unas fotitos, si me esperan unos segunditos, que la busque. A ver, bueno, después del recreo, vamos, no, la tengo que buscar. Bien, vamos entendiendo hasta ahora. No sé que esto es muy teórico, pero ya lo vamos a aplicar un poquito y les va a resultar más fácil. A ver, a ver. A ver, a ver. Bueno, ya les expliqué más o menos cómo conocer una sarta perforadora y demás. Cada vez que yo voy entubando, yo perforo la guía, voy a perforar la guía y después que yo perfore la guía, voy a bajar la cañería guía justamente y después de esa cañería guía lo que voy a hacer va a ser colocar la primera sección, que es la sección A. ¿Sí? Lo voy a ir dibujando, porque si no, para explicarlo mejor. Creo que lo van a entender mejor si lo dibujo. ¿Dónde está mi...? Acá está. Bien. Entonces vamos de vuelta al dibujito que ya les he dicho. Les voy a explicar dónde están las BOP, porque hasta el momento no hemos hablado nada de las BOP, no les he dicho nada de las BOP. Solo hemos dicho que es un sistema y que la vamos a ver más adelante. Sí, la vamos a ver más adelante, pero ahora tengo que adelantar algo. Yo tengo mi bodeguita ahí de hormigón. Yo agarro, empiezo a perforar hasta qué profundidad y al principio va a ser hasta la cañería guía. Si no sé, pueden ser 500 metros. Ahí, supongamos que fue hasta ahí. Hasta ahí. Bien, ¿yo qué hago? Yo estaba perforando y tenía la pipa y salía lateral, ¿se acuerdan? Yo la había soldado ahí a la pipa, salía lateral y iba perforando. Bien, hasta que llego hasta la cañería guía. Una vez que yo llego a la cañería, ¿qué hago? Agarro la pipa y salida lateral. Lo voy a recordar un poco. La corto con un soplete. Bien, la cortan los muchachos. La cortan con un soplete ahí. La saco ahí. Bajo mi cañería guía, que va a estar por dentro.
Bajo mi cañería guía, que va a ser hasta los 500 metros. En este caso pueden ser 300, sí, pueden ser 450, sí, pueden ser 550, sí. Bien, yo estoy poniendo números redondos. Bajo mi cañería guía. ¿Y qué pasa? Yo la cañería guía queda un poquito sobresalida. Pero antes de bajar la cañería guía, yo acá monté algo que va a ser la sección A. Yo puse la sección A, la soldé a ese Cellar ahí, o la firmé, depende del tipo de sección que sea. Y, oh, se me borró, bueno, no importa. Y esta cañería, oh, bueno, le cambio de color. Y esa cañería guía que le puse, la voy a levantar un poquito más, la estiro, o sea, una vez que ya la cementé, la estiro. Y en la misma sección A, lo que voy a hacer va a ser colocar unas mordacitas que vienen, unas mordacitas que se colocan, lo voy a dibujar con estrellitas, unas mordacitas que la función de esas mordacitas, ¿sabe cuáles van a ser esas mordazas? La función de esas mordazas es, bueno, no me deja moverlo. Ay, Dios. Voy a dibujarlo. Esas mordacitas las voy a colocar ahí, taca, taca, con la cañería estirada. ¿Y qué pasa? Después ¿con qué la estiro la cañería? Con los elevadores y con el aparejo. Después yo la suelto y al colocar esas mordacitas, ¿qué pasa? Esta cañería me queda estirada. ¿Sí? Y me queda lo que se conoce como la sección A. La sección A. ¿Qué va a ir por encima de la cañería guía? Por encima de la sección A. Acá vienen mis amigas, súper importantes, lo voy a escribir con rojo, que son las famosas BOP. Y no es una sola, son varias. Por eso se llaman stack de BOP, porque son varias. No es una sola, BOP, las BOP. Por encima de la BOP, si yo no he terminado el pozo, recién voy perforando. ¿Qué voy a tener que montar? Y otra vez viene la muchacha esta, la guapa, esta es la más trabajadora de todas. La pipa y salida lateral. Yo la voy a montar acá arribita, plac. La voy a achicar un poquito. Ahí está, ahí me gustó más. La voy a montar ahí, plac. Y voy a seguir perforando. ¿Hasta cuándo? Y bueno, voy a seguir perforando. Bueno, acá no lo dibujé, pero les dije que se cementaba la cañería antes de tirarla. Así lo voy a poner en color cemento para subir. Cementado. Ahí está, hasta arriba, se cementa completa esto. Ya van a ver cómo. Bueno, ¿qué hago? Y tengo que seguir perforando, porque el pozo recién hemos perforado 500 metros de 2000. Vamos a seguir perforando. Bien. Vamos perforando. Plac. Ahí. Ahí, terminamos. Supongamos que lo vamos a hacer con dos cañas, para hacerlo rápido. Llegamos hasta esa profundidad. ¿Qué hago con mi amiga la pipa? Otra vez, la pobre pipa. Chao, la saco. Anda a descansar un ratito, estás trabajando mucho. Saco la pipa. Bien. ¿Qué es lo que debería hacer ahora? Y no solo sacar la pipa. Debería sacar la BOP. ¿Por qué? Porque yo una vez que ya perforé y bajé el caño, vamos a dibujar de este color. Bajé el caño. Bueno, me quedó re gordo el caño. Ahí, más finito. Bajé ese caño. ¡Plac! Lo pongo ahí. Lo cemento, como he hecho con todos. Lo voy a cementar. Lo voy a dejar fraguar. Fraguar significa secarse. Lo voy a dejar fraguar. Y encima, ¿qué voy a poner? Y voy a poner otra sección. ¿Por qué? Porque en esa otra sección, pongamos B en este caso, va a ir conectada esa segunda caña. Si el pozo termina acá, listo, oye, o sea, no se avanza. Pero supongamos que tuviese otra cañería más el pozo. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? BOP. Uf, no me deja. BOP. Otra vez montar BOP. Arriba montar la pipa. Y así, seguir perforando, ¿bien? ¿Entienden más o menos cómo es la metodología? Así como se va haciendo por tramo. Hay otro elemento más que no se los he puesto, que está con las BOP, que se llama el carretel de perforación o drilling spool. Ya lo vamos a ver
en su urgencia. Pero por ahora lo que quiero que siempre tengan en cuenta es que yo la VOP la tengo que ir sacando y poniendo, cada vez en una sección más. ¿Van entendiendo hasta el momento? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Más o menos. Bien. Ahí se entiende. Perfecto, Ernesto. Bien, 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 bien. El alumno, hay un alumno que me escribió que tuvo problemas. El señor, ¿cómo era que se llama? Que era el Enrique. ¿El señor Enrique está en el chat? ¿Están tomando mi clase ahora? No, no está. No me acuerdo el apellido. Sé que sale como Quique. El señor Enrique. Bueno, de todas maneras está grabada, pero siempre tiene problemas para ingresar. Por eso quería ver si él podía ingresar. Bien, sigamos entonces con el PowerPoint. Ya basta de dibujitos, porque esto no es una clase de dibujitos. Y Bien, acá está el profe. ¿cómo le va? Ah, bien, ¿puedo ingresar entonces? Está González, Enrique Mil. Ahí está. Bien, presentación. Bueno, esto es básicamente lo que ya les he explicado. Fíjense, acá tenemos la bodega. Bien, la bodeguita. Lo voy a pintar de qué color. Este es, no, es el de este. Sí, bueno. La bodega, que es de hormigón armado. Después tenemos el cellar. Bueno, en este caso un cellar es de 3 metros. Chiquitito. Después que tenemos la cañería guía, fíjense, empezó con 20 pulgadas y hasta dónde llegó, hasta los 400 metros. Por dentro tenemos una intermedia. Esa cañería intermedia, ¿sí? Bueno, no pusieron, va a ser menos de 20 pulgadas, obvio, porque si la guía es de 20 y tengo que dejar un espacio entre el interior de la guía y la pared exterior de la intermedia para cementar. Y supongamos puede ser 17. Después una aislación. Y fíjense lo que les decía yo, overlap. En este caso dice de 50 a 100 metros, puede ser 180 o 200 metros. Y por último, además acá hicieron un liner. En este caso están todas las cañerías, ¿bien? Es lo mismo que ya les he explicado. Sigamos. Uy, acá muchachos. Se me fue. Uy, ese es peor todavía. Ese es durito ese. Y este no es tan difícil, pero bueno, es necesario que se los comen. En el práctico tienen una pregunta sobre esto. Yo personalmente no les voy a preguntar cómo nombrar una cañería, qué sé yo, pero sí me interesa que entiendan, o sea, que en algún momento después lo vayan a buscar y sepan qué quiere decir eso. Vamos. Fíjense que dice acá, vamos con las letritas. Dice casing 7 pulgadas, 25 ppf, N80 LTC. Vamos. Bueno, primero, yo le hago una consulta. ¿Alguno sabe cuánto mide una pulgada? Vamos, lo primero, ¿no? ¿Alguno tiene idea de cuánto mide una pulgada? ¿Cuántos centímetros es una pulgada? 26. 26, dicen por ahí. ¿Algún otro? 25 milímetros. Ese me gustó más. Exacto. El señor que dijo 26 no estaría mal. 256. Ah, ahí está. Está bien, 2,56. No dije nada, disculpe. La medida exacta es 25,4 milímetros. O 2,54 centímetros. Pero no viene tanto al caso. Pero esa es lo que mide. Las son 2,5 centímetros aproximadamente. Sí, perdón. Profe, tengo un problema con mi celular. ¿Me puedo conectar en un rato? Sí, yo no la he bloqueado a la reunión, así que se pueden ir conectando, desconectando. Como Que la clase está siendo grabada, ¿no? Sí, señor, está siendo grabada. Bueno, enseguida en el recreo me conecto. Listo, Nico, no hay problema, lo esperamos. Bueno, profe, muchas gracias. No hay por qué. Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos, dice que el casing es 7 pulgadas. Ajá. Pregunta para ustedes.
La cuestión es la siguiente. Si yo digo 7 pulgadas, ¿qué diámetro será? ¿Qué diámetro será? Será, fíjense, yo le voy a dibujar un caño ahora. Un caño va a tener un diámetro interno. Refiero, me salió asqueroso. Ahí está. Va a tener un diámetro interno y va a tener un diámetro externo. Si cuando yo digo 7 pulgadas, ¿cuál será? ¿Ese o el de afuera, el más larguito? Voy a poner otro color verde. El de afuera. El de afuera. ¿Quién respondió? No, me imagino que no está no me está haciendo trampa, ¿eh? No, pero está bien, es el de afuera. Siempre que hablemos en el petróleo del diámetro del caño va a ser el diámetro de afuera. Y eso tiene una razón de ser. No es porque los vagos que lo quisieron hacer así les pintó la gana y lo hicieron así. Ahí está una explicación. Y para poder explicar tengo que seguir con el nombre. Después de esto, del diámetro, que va a ser el de afuera, voy a tener algo que se llama libraje. 26 ppf. Bien, que significa 26 pound per feet o libra por pie. Es decir, cuántas libras pesa un caño por cada pie. Un pie, ¿cuántos centímetros es? A ver si alguien sabe, o más o menos cuánto es. 30 centímetros. 30 centímetros, muy bien. Y una libra, o sea, un pound, que es una libra, se lo redondeo yo, son medio kilo le vamos a hacer. ¿Sí? Un poco menos, 400, no me acuerdo si era 424 o 464. Pero medio kilo. ¿Sí? Entonces, 26 libras serían 13 kilos. Pero esos 13 kilos son por pie. ¿Bien? ¿Y por qué creen que aclaro esto? Porque no viene solo de 26, viene de 25, de 4, 17, de 30. Hay muchas cantidades de libraje. Entonces, la pregunta es, si yo tengo un casing, como sale ahí, que es de 7 pulgadas, le voy a poner otro nombre ahora. Voy a copiar el de abajo, vamos a poner casing, asqueroso. Bueno, lo voy a tener que poner acá. Lo voy a poner con color negro también. Voy a poner casing. Che, no querés laburar, ponete a laburar computadora. Ahí está. Casing, también de 7 pulgadas. 7 pulgadas. Pero ¿qué pasa ahora si en vez de 26 yo digo que son 30 ppf? Bueno, quedo con mayúsculas. ¿Es más pesado o más liviana? Esa es la pregunta más fácil. Más pesado. Exactamente, es más pesado. Y si es más pesado, ¿va a tener más o menor espesor? Más espesor en las paredes. Claro, va a tener más espesor. Vamos a considerar que este es ese. Bien, entonces voy a dibujar el de abajo, que sería como el diámetro. Dije que sigue siendo, me tiene que salir igual. A ver si me sale, ahí está. Va a ser 7 pulgadas, pero ¿qué diámetro va a ser el que está cambiando? El de adentro, obviamente, porque si yo dije que siempre el de afuera es el que me sale acá, el de adentro si es más pesado, va a ser más chiquito o más grande. Se reduce el diámetro interno. Muy bien, se reduce, Ernesto, perfecto. Se reduce el diámetro interno. ¿Y por qué la gente esta decidió siempre, a medida que aumentemos el libraje, hacer que se achique el diámetro interno y no el externo? Por una razón muy práctica. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando hablamos de las herramientas? ¿Cómo se llamaba la herramienta? O sea, además del aparejo, ¿no? Y el sistema de izaje y las cuñas, ¿con qué? Y las amelas, ¿con qué herramienta? Ya les descarté todo. ¿Con qué herramienta yo manipulaba los tubos? La llave Wilson. Bien, esa es para torquear, pero había otra que yo ocupaba para levantarlos. Elevador. Muy bien, el elevador. Exacto, el elevador. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que yo puedo ocupar un elevador para cualquier cañería? A ver, yo tengo un elevador, no sé, de 5,5. ¿Lo puedo ocupar para una cañería de 12? Y no, No, no se puede. exactamente, no se puede. Entonces, ¿qué pasaría
Ya se me fue la conjugación a cualquier lado. ¿Qué pasaría si yo lo que hago es dejar el diámetro interno fijo de 7 pulgadas y varío el externo? Y tendría por cada libraje, yo tendría, yo, ah, que estoy dando clases, che. Se me fue, ahí está, y volví, perdón. Bueno, ¿qué pasaría si yo tengo entonces mayor libraje? El diámetro que variaría sería el diámetro de adentro, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Al Profe, se durmió. ¿Alguien lo escucha el profe o soy yo solo? No, no, se dejó de escuchar. chicos, disculpen, se quedó como tildado. ¿Me escuchan? Profe, ahora sí se le escucha. Ahora sí. Perdón, no sé qué pasó, pero ya está. Sí, Bueno, se escucha ahora. No, ahora sí. ¿hasta dónde me alcanzaron a escuchar? Que no, eso es lo que no me acuerdo. Estaba hablando de los elevadores, ¿puede ser? Los elevadores, profe. Sí, Ah, ahí. me quedé hablando solo con solo más solo que loco mal. Bueno, ya está resuelto. Bien, yo les había dicho que el diámetro fijo es siempre el de afuera. ¿Por qué es esto? Porque si yo variara el diámetro de afuera y dejara fijo el de adentro, es decir, que siempre el de 7 pulgadas fuera el de adentro, bueno, gracias. Siempre el de 7 pulgadas fuera el de adentro, pasaría que yo necesitaría un elevador para casing de 7 pulgadas y 26 ppf. Otro elevador para el de 7 pulgadas y 20 ppf. Otro elevador de 7 pulgadas y 30 ppf. ¿Entiendes? Necesitaría una ensaladera
de elevadores para mover distintos caños de 7 pulgadas. Es impráctico. Entonces, lo que se hace es dejar fijo el de afuera e ir variando el de adentro. Entonces yo con un elevador de 7 pulgadas puedo mover cualquier tipo de caño, ¿sí? O sea, de 7 pulgadas, obvio. ¿Se entiende? Eso es lo que les quise redondear recién y se me fue. ¿Lo entendieron? O sea, con un elevador de 7 puedo mover cualquier caño indistintamente el libraje que tenga. Bien. Por eso es que se usa así. ¿Quedó claro o se los quedó medio enroscado? Un elevador para cada libraje de caña, ¿no? Claro, eso era lo que no quería que les quedara. Que lo que yo les dije fue lo siguiente. Con un elevador de 7 pulgadas puedo mover todos los caños de 7 pulgadas. ¿Sí? Porque por eso es que se deja fijo el de afuera, porque el elevador por donde agarra, por afuera, no por adentro. Si yo dejara fijo el de adentro cuando hacen los caños y variaran los de afuera, y bueno, ahí sí tendría que tener una ensaladera de elevadores. En cambio, al hacerlo así, que el diámetro de afuera sea el que siempre está fijo y varía el de adentro, yo con un elevador muevo todos los caños de 7 pulgadas. Eso fue lo que quise decir. Ahora Bueno, sí lo entendí. buenísimo. Entonces. Es que por ahí yo me enrosco y se me pierde el hilo, pero bueno, es para dárselo con más detalle. Después, ¿qué aparece? Al revés era. Es así. El diámetro fijo es el de afuera y el que varía es el interno, según el libraje que tenga. Así es. Por eso el de afuera es fijo. ¿Por qué? Porque el elevador agarra por afuera, no agarra por adentro. Bien. Grado de acero. Esto es para que tengan una idea, por si lo ven. Yo no se los voy a tomar. Puede estar en el cuestionario, pero no en el examen. Lo que sí puede ir es el del diámetro, ese tipo que es fundamental. O decirle el libraje. Los otros que vienen ahora no son tan importantes, pero para tener una idea. Acá no existe un solo tipo de caño. Hay muchos caños. Bien. N80, bueno, lo único que dice es la resistencia del caño y el 80 está relacionado a la resistencia del caño y el N es la aleación. No es tan importante. Pero lo que sí también es un poquito importante, que lo tienen que saber, es el tipo de rosca. El tipo de rosca es qué rosca es la que tiene esta cañería. A ver, en este caso es una rosca larga, se llama rosca larga. Y yo les hago una consulta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que todos los caños vienen con la misma rosca o varían? ¿Alguien? A ver, ¿Con la misma, profe? bien, varían, exacto. Tenemos roscas que son así, por ejemplo, obviamente no las podemos ver nosotros, por eso vienen algo que se llaman los peines. Los peines son unas cositas que vienen, bien, que se colocan en la rosca y me dicen a mí qué tipo de rosca tiene. ¿Por qué? Porque puede pasar que tengo que bajar varios caños. O sea, cuando yo les decía que entubaba, no es que bajo un solo caño de, no sé, de 1000 metros. No, se va bajando de a un caño y se van enroscando. Bien. Entonces, si yo tengo una rosca de, la más común es este tipo de rosca. Bueno, esta es una rosca API. Uy, se me chanfleó. Bien. En este tipo de rosca lo que se le hace es colocar grasa cuando es rosca API, por eso yo tengo que tener el peine para saber si es una rosca API. Me meto ahí, pongo el peine y lo trato de mover. Si se mueve suave es porque es una rosca API. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando es una rosca API? Tengo que engrasarlo, bien, y después lo voy a apretar. ¿Qué pasa? Hay otro tipo de rosca que no se le coloca grasa. Bien, esto es para que tengan una idea, que es la Batres. Así se llama, Batres. Que tiene esta formita.
O sea, eso que les dibujé ahí son los filetes. Es decir, si yo cortara el caño y lo mirara con una lupa, vería estas montañitas, estos filetes. Y si no, podría ver, en el caso de que no sea esa rosca API, sea una rosca Batres, como esta, ver eso. Bien. Es por eso que es importante distinguirlo. Porque según el tipo de rosca, bien, es si yo le voy a colocar grasa o no. Además que la rosca sea diferente, también me dice a mí si la cañería es más resistente o no. Esta rosca que les dibujé, la Batres, es más resistente que la rosca API. ¿Bien? Conclusión de esto, no quiero que se memoricen el dibujito, pero sí que sepan que hay distintos tipos de roscas y que yo necesito ocupar el peine para poder identificarlas. Porque ¿qué pasa si yo quiero enroscar una Batres con supongamos que justo tenemos cambio de rosca? Yo puedo enroscar una Batres con una API, ¿qué creen ustedes? Profe, porque están calados distintamente, ¿no? Claro, no se puede, excelente, no se puede, no hay manera. Bien, capaz que yo lo hago y sí, bueno, algo se van a enroscar, se van a montar los filetes, va a ser un desastre, pero al momento de ir bajando el caño se zafa la rosca y se cae. Bien. O no se zafa y bueno, y con el tiempo empieza a perder por ahí. Entonces no, por eso es importante. ¿Y qué pasa si hay alguna, qué creen? ¿Habrá alguna manera de conectar dos roscas? O sea, yo tengo un macho con API y una hembra con Batres. Obviamente juntas no la puedo enroscar, pero ¿qué le podría colocar entre medio? Un buje. Es un buje, pero Una, no se llama buje. O sea, no es un una buje. cupla. Eso, la cupla. O qué otro nombre tenía, ¿se acuerdan que les enseñó un nombre más complicadito? A ver, le escribo la primera. A ver si le sale la segunda. Cross. Los que han jugado al Sega. Crossover. Un crossover. Bien. Es lo mismo que una reducción. Pero bueno. Así es como se podrían conectar distintas. O sea, cuando yo tengo macho con macho, puedo poner una reducción en crossover. O simplemente si tengo un macho y una hembra de distintas roscas, también puedo ocupar un crossover. El crossover no solo reduce, o sea, me permite conectar dos machos o dos hembras, sino también me permite conectar distintos diámetros o también me permite conectar distintas roscas. Eso es un crossover. Bueno, ¿vamos bien entonces? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Normal, profe, que se pongan los crossovers así que se hagan cambio de rosca. Claro, no es muy común que suceda, pero puede pasar que a veces hay cambios de roscas y uno va a tener que colocar un crossover. Si son roscas distintas, no te va a quedar otra. Obviamente, a ver, te voy a hacer un dibujito. Así ya lo terminamos de entender bien. Acá. Bueno, acá está. A ver si ahí está. Qué buen dibujante que soy. Picasso un por otro lado mío. Bueno, supongamos que yo tengo acá, la voy a dibujar exagerada, tengo un caño. Refiero, me salió. Vamos a hacerlo de vuelta. Me salió feo, me salió fiero. Ahí está. Vamos de nuevo. Yo tengo acá un pin que tiene rosca API. O sea, triangular. Y tengo un box que no tiene rosca API, sino que tiene la Batres. Bien. Ahí y acá también. Bien, ese es el box, supongamos. Obviamente no las puedo conectar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ocupar una reducción que en esa reducción tenga con otro color. En el pin tenga Batres. Y el box tenga API. ¿Entienden?
Es como un cañito cortito, una reducción es un cañito cortito que me permite vincular distintas roscas. Claro, pero eso sería el crossover. Eso sería el crossover o reducción. Tienen el mismo nombre. No son lo mismo específico, o sea, si somos estrictos, pero lo toman como lo mismo. No es, o sea, yo entiendo que por ahí reducción, lo que viene a la cabeza es que reduce el diámetro, sí. Eso sería lo correcto. La reducción solo te permitiría reducir el diámetro, pero bueno, se ocupa como lo mismo, y por más que no lo sea. Bien, y bueno, obviamente estos son caños, entonces en el medio son huecos, ¿no? Tienen pasaje. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo qué rosca tenía entonces? Eso es importante. ¿Qué tenía que utilizar para saber el tipo de rosca que yo tengo? Peine. Un peine, excelente. Un peine. Muy bien. Bueno, ¿qué más nos está quedando en intubación? Bueno, nos están quedando un par de cosas todavía. Bueno, esto es importante, pero antes de esto necesito que hablemos un poquito de las unidades. Esto no está en los apuntes, lo voy a volver a explicar más adelante, pero bueno, prefiero que ya vayan entendiendo algunas cosas. Cuando nosotros hablamos de unidades, ¿sí? Unidades. Unidades. No. Ahí está, unidades. Ahí está. Vamos a hablar un poco de las unidades. A ver de qué me convendría hablar ahora. Presión, tracción, colapso. Bien. Por ejemplo, supongamos, a ver, yo tengo una tanza común, finita. Para los que saben de pesca, bueno, ya la han visto, pero todos conocen lo que es una tanza. Si yo tengo una tanza y esa tanza, lo que hago es agarrar y colgarle una botella, no sé, que pesa 2 kilos. Y posiblemente no pasa nada, la soporta la tanza. Ahora, ¿qué pasa si yo a esa misma tanza le quiero colgar un tacho que pesa 20 kilos? Si es una tanza finita, lo más probable es que se corte, ¿verdad? Entonces, ahí aparece un término que son kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza. ¿Sí? Esos kilogramos fuerza es una unidad de las varias que hay. Hay otra unidad de fuerza que son los newtons. Bien. Pero también, ¿de qué otra unidad de fuerza puedo hablar? A ver, yo les voy a explicar las que más se ocupan las que se ocupan acá en el petróleo. Y se lo voy a escribir con rojo. Las con rojo son como las más importantes. Yo cuando les hablaba del peso colgado en el Martin Decker, ¿en qué unidades se los daba? A ver si se acuerdan, se los nombré varias veces. ¿En qué unidad se los nombraba? Empieza con T. Toneladas. En bares. Muy bien, toneladas. Toneladas. También hay otras que son libras. Estas son las ocupadas. Pero estas unidades de qué son, muy importante aclararlo, son unidades de fuerza. ¿Sí? Unidades de fuerza, de cuánto yo estoy tirando o cuánto estoy empujando, para entenderlo más a grosso modo. ¿Qué pasa ahora si yo hablo de otra unidad que es, vamos a ir a una facilita y después vamos a ir a otra, de longitud? ¿Sí? Esta conocen un montón ustedes. Una de las primeras unidades de longitud que se nos viene a la cabeza es el metro. Pasame el metro, kilómetro, etcétera, etcétera. ¿Qué otra hay? Está la pulgada. Bien. Y está la otra, que es el pie. ¿Por qué se lo puse en rojo? Porque son las que más se ocupan en el petróleo. Cada cosa con su unidad. Recién hubo alguien que me nombró
que me nombró bares. ¿Esa unidad de qué es? A ver si alguien sabe. Depresión. Yo fui. Bien, bien, Ernesto. Es presión. Impecable. Esta unidad de presión hay muchísimas. Él nombró una que son los bares, por ejemplo. Nombró bares. 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 O bar, en realidad es bar, pero bares. Tenemos también pascales. Por ahí han escuchado el pronóstico. Que dice la presión atmosférica va a ser de 101 hectopascales. Son pascales. Pero las que nosotros vamos a ocupar, es mucho, muy importante saberlas, por lo menos entenderlas, es la que se conoce como PSI, o también llamada libra por pulgada cuadrada, o sobre pulgada cuadrada. A ver si lo puedo dibujar acá. Libra sobre, así ya sé cómo la damos. Libra sobre pulgada cuadrada. O sea, pulgada por pulgada, eso es pulgada cuadrada. Bien. Esta no va a ir con... Ahí está. Pulgada cuadrada. Bien. Y otra unidad muy importante, o sea, PSI y libra por pulgada cuadrada es lo mismo. Después hay otra que es muy importante, que tal vez la han escuchado un poco más, que es kilogramo fuerza o kilogramo directamente sobre centímetro cuadrado. Esta unidad se usa mal todo el tiempo, pero bueno, no importa. Ahora por eso se lo estoy explicando. Cuando nosotros hablamos de presión, es muy común, la ocupamos en todos lados. A ver, ustedes tienen vehículos o bueno, o han andado en algún vehículo y tal vez en alguna ocasión fueron al gomero o fueron a echarle aire a la rueda. ¿Cuánto le echaron? ¿Hasta qué presión le echaron aire? ¿Alguno se acuerda? 30. 30, muy bien. 40 bar. 30 bar, 30 PSI o 40 bar podría ser. Yo, por ejemplo, en la Chevy me fijo cómo está de cubierta. Y bueno, yo le echo 25, 27 porque se le van los alambres. Según la cantidad de alambres es la cantidad de aire que le echo. Un chiste. Normalmente lo que se le echa sí son 30 PSI, algunos le echan 35, algunos le echan un poquito menos, un poquito más. Los camiones, por ejemplo, llevan más. Bien varía, pero más o menos lo más común son 30 PSI. A un amigo le hicimos un chiste, una vuelta. No creo que le había puesto una rueda más grande, entonces le dijimos, no, le tenemos que echar el doble. Y el vago, en vez de echarle, o sea, de llegar a 30 PSI, le llegó hasta 60. Yo no sé cómo no reventó esa rueda, tuvo suerte. Hay que tener cuidado, ¿bien? Esa es una unidad. 30 PSI. Ahí, ¿cómo me escuchan la mayoría? ¿Me escuchan bien? Para ver si es problema mío, seguro. Sí, profe, escucho bien. Ernesto, ¿sigue con el mismo problema o se le fue? Los compas me dicen que me están escuchando bien. A ver, voy a desactivar el video. No, ya lo desactivé. Bueno, no sé qué podría hacer. Dígame si se mejora o si empeora. Bueno, entonces cuando hablamos de PSI estamos hablando de eso, libra por pulgada cuadrada, una unidad de presión. Presión, en donde también la vemos, y la vemos en los compresores, en los equipos de gas. ¿Sí? Después tenemos otra que junto con PSI es la más ocupada, que es kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. La gente normalmente dice, no, ese caño tiene una presión de 20 kilos. 20 kilos, 30 kilos, 2 kilos, medio kilo. Como si estuviesen comprando pan o verdura. O sea, 20 kilos es lo que pesa una bolsa de papa. Bien. Si bien en el campo ustedes van a escuchar que siempre le dicen, no, ese pozo está con una presión de boca de pozo de 20 kilos, de 30 kilos. No le van a andar corrigiendo a sus compañeros, obvio. O si tienen la confianza, lo ideal sería que sí. Pero si te dicen tiene una presión de 20 kilos,
en realidad no es 20 kilos, 20 kilos sobre centímetro cuadrado, porque 20 kilos nosotros vimos que es una unidad solo si hablamos de kilo fuerza, pues fuerza nada más, ¿entienden? Entonces, hay que saber distinguir cuando hablamos solo de fuerza a cuando hablamos de presión. Y cuando nosotros vamos a estar hablando de una cañería o de una bomba o de un líquido que se mueve por dentro de un caño o un gas, vamos a estar hablando siempre de presión. ¿Sí? Cuando estamos hablando de algo que está colgado o de algo que está tirando o de algo que, no sé, que estamos empujando, estamos hablando de fuerza. ¿Bien? ¿Entienden la diferencia? Cuando hablemos de líquidos en una cañería cerrada o una bomba, vamos a hablar de presión. Cuando hablamos de un cable o algo que está tirando o empujando, vamos a hablar de fuerza. ¿Ok? ¿Se entiende un poco la diferencia? Bueno, no les voy a dar las conversiones porque ahora con las aplicaciones cualquiera puede convertir cualquier unidad en cualquiera, pero bueno, ya que estamos, vamos a hablar solamente de las más importantes. Pongamos que tenemos, a ver, vamos a la de presión. 15 psi aproximado, ¿no? Es igual a 1 kilo, gramos sobre centímetro cuadrado. Esa es la equivalencia. Entonces, si ustedes dicen, tengo una presión de 10 kilos, en realidad son 150 psi. ¿Bien? Cuando hablamos de fuerza, por ejemplo, a ver, una tonelada, ¿cuántos kilos son? A ver si quién sabe, una tonelada de fuerza. Una tonelada es igual a ¿cuánto? 1000 kilos. 1000 kilos. Excelente. Si yo lo paso a libras, ¿cuánto creen que será? Aproximadamente, ¿no? 2000 libras aproximado. ¿Sí? Porque en un kilo entran 2 libras, 2 kilos, 4. Y así, siempre el doble. ¿Okay? Entonces cuando ustedes digan, no, tengo colgado en el gancho 20 toneladas. Y bueno, uno ya sabe que 20 toneladas son 20.000 kilos, porque si una tonelada son 1000, 20 son 20.000. ¿Y cuántas libras serán? Y obviamente van a ser el doble, van a ser 40. ¿Entiendes? Bueno, hay muchas más conversiones, estas son como las más importantes. Y bueno, ya me dijeron ustedes las de pie, o sea, un pie son 30 centímetros, un metro son 100 centímetros, entonces por cada metro más o menos son 3 pies, ¿entienden? Eso después de todas maneras hay aplicaciones, por eso no me quiero detener mucho en esto, pero mínimo tienen que saber estas que les he escrito en rojo, que es tonelada libra, pulgada pie, PSI, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esas son las más ocupadas. Pueden aparecer bares por ahí en los compresores, pero siempre el compresor tiene doble escala, tiene kilo y bar, o tiene bar y PSI, o PSI kilo. ¿Ok? Bien. Dicho eso, a ver qué hora es. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Bien, bien. Profe, Ok. ¿Alguna duda hasta el momento? Ninguna, perfecto. Bueno. Este tema que se viene ahora eh, es un poquito más complicado, o sea, en el sentido para explicarlo y entenderlo, pero es importante entenderlo porque nos dice a nosotros qué precauciones debemos tener al momento de entubar un pozo. Entonces, bien, sigamos con esto que les estaba dibujando. Supongamos que ustedes ya son petroleros, ¿sí? Y han metido un montón de días de campo, muchísimo. Entonces andan con plata y los vagos cobraron el aguinaldo, les pagaron la vacación, le cobraron el aguinaldo y se tomaron las vacaciones. Entonces, no saben qué hacer con la plata y se van a hacer un asadito. No sé si somos todos varones acá o también hay alguna compañera. Si hay una compañera, bueno, le vamos a dibujar el pelito largo. Bien. Están haciendo un asadito, ahí tienen el chulengo con las patitas. Y estamos en un día de verano,
tomaron las vacaciones en verano, todo bien. Le pagaron las vacaciones, el aguinaldo y se tomaron las vacaciones justo para verano. Acá está la pileta. Como tienen plata, se van a hacer una pileta grande, tipo olímpica. Bueno, yo dibujé una mujer acá, no sé si hay un hombre también. Sí. Entonces, bueno, lo vamos a dibujar uno de cada lado para que no se me enojen los varones. Miren con lo que me salió. Bueno, esa muchacha es una muchacha rubia, no sé si se dan cuenta por qué, porque es la Moni Argento. Es un chiste. Bien, sigamos. Es para que no... Esto en las clases presenciales es más divertido, porque si no se me aburre. Bueno, me alegro que le guste, Enrique. Bueno, entonces se hicieron la piletita. ¿Qué hace la gente ahora? Bueno, están haciendo el asadito y hacen 35 grados. Oh, qué calorón que hacen. Bueno, se van a pegar un chapuzón, se tiran un chapuzón. Bla, ahí, un clavadito. Tiene 4 metros esta pileta. Se tiran. Parece que estuviese muerto este muchacho acá, pero en realidad es un clavadito. Vamos a hacer los bracitos hacia adelante. Ahí está. ¿Qué pasa a medida que yo me meto más profundo en la pileta? ¿Qué va pasando con la presión? ¿Va haciendo la misma presión? Aumenta. Muy bien. Aumenta abajo. Excelente. Aumenta, la presión aumenta a medida que la profundidad aumenta. Muy bien. Esta presión se conoce como presión hidrostática. ¿Por qué? Porque la piletita está quieta. O sea, la presión aumenta si la profundidad aumenta. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo? Y bueno, y son como los millonarios estos, los yankees, que son súper... que no saben qué hacer con la plata, los yankees estos que están medio locos. Entonces, bueno, agarran, como les encanta el Fernet o el vino, vamos a considerar que se piden un camión con Fernet y el otro con Coca. Y lo llenan con Fernet con Coca. Bueno, no vas a decir color de Fernet con Coca, bueno, ese tampoco. A ver, vamos a buscar un colorcito que se parezca un poco más al este. Ese. Bueno, ahí está, Fernet con Coca. ¿Qué pasa? Y lo vamos a preparar el Fernet livianito. ¿Por qué? Porque ¿qué es más pesado el Fernet? O sea, ¿qué es más pesado el agua o el Fernet? ¿Qué es más denso para ustedes? El Fernet. ¿El Fernet más denso? El Fernet, claro, el Fernet es menos denso en realidad. ¿Por qué? Porque tiene alcohol. ¿Bien? Si yo le dejo evaporar el alcohol, sí se va a poner más denso. Pero es más livianito que el agua. Entonces, para que quede bien livianito, yo lo que voy a hacer, le voy a poner 70 de Fernet, 30 de Coca. Cosa que me quede más livianito que el agua, si no, va a ser pura Coca. Así lo tomamos acá en junio. Entonces, ¿qué pasa? Si es más liviano, supongamos que esta mezcla que yo hice acá es más livianita que el agua que tenía la pileta. Ahora yo me meto, ¿sí? Me meto a la pileta y a la misma profundidad voy a tener más presión o menos presión que cuando tenía agua. Menos presión, Bien, ¿por qué? porque es más denso. O sea, porque es menos denso. El Fernet es menos denso. Menos denso. O el agua es más densa, sí, depende cómo lo haya querido decir, está bien. Entonces, ¿yo qué puedo darme cuenta acá? Que la presión, en el caso de la hidrostática, y esto grábense por favor, es súper importante, lo voy a poner con rojo. La presión hidrostática depende, como ustedes lo dijeron, yo no les expliqué nada, lo dijeron ustedes, depende de la profundidad y de la densidad. ¿Viste cuando dice la denso que sos? ¿Por qué? Porque está diciendo que sos pesado. Entonces, esta presión hidrostática,
estática depende de la profundidad y de la densidad. ¿Ok? ¿Por qué les hago esta aclaración? Y porque, bueno, si no se lo explicaba ahora, les va a tener que lo voy a explicar de todas maneras de nuevo en lo que es urgencia. Pero esto me da pie a mí ahora para poder explicar el próximo gráfico. Y bueno, ya no sé si les gusta el Fernet, lo podría haber hecho con vino, no sé si les guste vino, qué sé yo. Presentación. F5. Ahí está. Ahora anduvo. Vemos esto y nos tomamos un recrédito, ¿sí? Si yo tengo profundidad acá, supongamos que yo acá tengo profundidad. ¿Qué me dice esta flechita amarilla? Que a medida, lo voy a poner amarillo. Voy a borrar esto. Ahí está. Que a medida, esto me indica que hacia abajo la profundidad aumenta, ¿verdad? Imaginémonos acá dice boca de pozo, nosotros estamos ahí, a boca de pozo a nivel de la bodeguita. ¿Ven todas las otras flechas que se ven? Mi pregunta es, supongamos que nosotros bajamos el caño vacío, o sea, le ponemos un tapón en la punta y lo vamos bajando vacío. Bien. ¿Dónde dijimos que va a ser mayor la presión en el pozo? ¿En el fondo? Abajo. Abajo. Bien. Abajo. Entonces, ¿dónde va a sufrir más el caño si lo bajo vacío? Abajo. Muy bien. Por eso fíjense que esta línea roja que está acá, que dice presión, es justamente eso. El colapso es cuando la presión, bien, trata de hundirme el caño. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando yo lo bajo vacío. ¿Sí? Entonces, por eso, la recomendación es siempre, lo voy a poner acá, siempre ir llenando el caño mientras lo bajo. Siempre ir llenando el caño mientras lo bajo, porque si no, corro el riesgo de que colapse. ¿Qué hago al llenarlo? Y bueno, si yo lo lleno, lo que estoy haciendo es que adentro tengo una presión que se equilibre con la presión de afuera. ¿Por qué? Porque yo recién cuando di el ejemplo de la pileta, a mí no me importaba si la pileta era más, o sea, era más grande o menos grande. A mí lo único que me importaba era la densidad y la profundidad. O sea que si ustedes van a una pileta y se meten a una profundidad de 5 metros, después van a otra pileta de otro lado que tenga el mismo líquido y se meten, por más que sea más larga la pileta, se meten a 5 metros y si está llena con el mismo líquido va a ser la misma presión. Porque la presión no depende del volumen, depende de dos cosas que ustedes me dijeron recién, la profundidad y de la densidad. Entonces, para evitar que el caño colapse cuando nosotros lo estamos bajando, es no olvidarnos, por favor, de llenarlo. ¿Cómo se llena? Y se le mete una manguera adentro, como un manguerote, no es el manguerote, pero es una manguera que está ahí, se mete y se va llenando a medida que lo vamos bajando. Además, de esa manera el caño no flota, porque si yo lo bajo vacío y lo quiero meter en el pozo, ¿qué va a pasar? Va a querer flotar, porque el caño, como cuando veamos en cementación, tiene un elemento bajo que es una valvulita que no permite que el fluido se meta por dentro. ¿Por qué? Porque yo cemento con el mismo caño. Entonces, por eso es que se va llenando. ¿Sí? Y fíjense la tracción acá, la verde. Vamos a la verdecita. La verdecita esta que está acá, que dice tracción. Esta muchachita. La tracción es cuando yo estoy tirando, no es la tracción del auto de girar, no, es la tracción de yo tiro. A ver, supongamos, usted agarra una soga de un extremo, yo la agarro del otro y yo tiro. Bueno, ¿qué va a hacer la soga? Se va a traccionar. Yo tengo varios caños, ¿verdad? Supongamos que tenemos muchos caños. La pregunta mía es la siguiente. ¿Dónde va a estar más esforzado el caño si yo lo tengo colgado? Supongamos que lo tengo colgado ahí. Si yo lo tuviera solo colgado, ¿dónde se va a esforzar más el caño? ¿En la parte de arriba donde está el 1? ¿O en la parte de abajo donde está el 2? Arriba en el 1. Muy bien, arriba, en el 1. Emilio y Ernesto están afilados los muchachos. Están atentos.
¿Ustedes, muchachos, eran los que estudiaban ingeniería industrial o nada que ver? No, yo nada que. Ah, pues tenía unos alumnos que son ingenieros industriales que estaban por recibir. No, yo no, estaba de 0 a 0. Bien, bien, está atento, entonces, lo felicito. Muy bien. Entonces, va a ser arriba. ¿Por qué va a ser arriba? Muy sencillo, porque este cañito que vamos a tener arriba, este tramo de arriba, vamos a dibujar varios tramos, el tramo de arriba va a soportar, además de su propio peso, uy, se me chafió todo, va a tener que soportar todo el peso de los demás caños. Entonces, por eso el de arriba es el que más sufre. ¿Qué pasa en los últimos caños? En los últimos caños, el último, vamos al último, el último caño, ¿qué peso está soportando? Y el peso de él nada más. En cambio, el de arriba soporta el de él más el de abajo y así. Es por eso que la tracción es mayor mientras estoy más arriba. Es por eso que fíjense que acá empieza la tracción bien ahí y se va achicando, 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 achicando hasta que casi es cero al final. Bueno, sé que esto yo soy partícipe de sacarlo, pero bueno, no viene mal para entender por qué hay que ir llenando el caño. Por qué hay que ir llenando y por qué cuando yo me quedo aprisionado con un caño, ya sea el caño que estoy entubando o cualquier caño con el que estoy preparando, con lo que sea, cuando yo tiro de más, el que tiende a romperse siempre van a ser los caños de arriba. ¿Por qué? Y porque son los que más peso están soportando. Bien, ¿se entendió entonces? Conclusión de este gráfico. La presión aumenta a medida que aumenta la profundidad. Si yo me olvido de llenarlo, el caño se me puede colapsar o también, dicho, se puede abollar hacia adentro. Si yo me quedo presionado, estoy moviendo el caño porque no sé, me equivoqué o lo tengo que sacar, qué sé yo. Si yo me quedo presionado y tiro mucho de más, ¿cuáles son los caños que tienen más posibilidad de romperse? Y los de arriba. ¿Por qué? Porque tienen más esfuerzo. Entonces, esto se lo explico y los aplicamos. Nada más. No quiero, el gráfico no hace falta que se lo aprendan, no se puede tomar. Tal vez está en el cuestionario. Creo que no está. Pero bueno, está esto que les estoy explicando yo. Bueno, vamos a cortar un ratito acá. Porque se me ha secado un poco la garganta. Voy a tomar un cafecito o unos mates. Y arrancamos en unos, ¿qué horas? A ver. A las 4:20, ¿les parece? ¿Parece bien? Perfecto. Listo. Entonces, Profe, sí. Bueno. Recuerden que no todas las clases duran 4 horas. Hay clases que duran un profe, poco más, un poco menos. Eso y lo vamos a manejando. la clase, cuando está dando los términos del Fernet, bueno, lo otro lo veo en lo que Nico, lo escucho faltó en la clase en escuchar, lo escucho en la la grabación. Si le faltó lo escucho escuchar en algo, la grabación, profe. tal cual. Sí, señor. Así. Hola, hola. Sí, lo escucho. Sí, si le faltó algo, en la grabación va a estar. Así que quédese tranquilo.